Hola, en la sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre la teoría de la evolución y de Carlos Darwin. Acompáñame en la siguiente lección y aprendamos juntos. Desde épocas muy antiguas, los seres humanos han tratado de explicar el origen de la vida. Así fue como diversos pueblos y culturas dieron origen a distintos relatos y leyendas para explicar este hecho. Carlos Darwin y el origen de las especies. La teoría de la evolución está basada en el proceso de selección natural. Según esta teoría, en una población siempre nacen más individuos que la cantidad de alimentos disponibles en el ambiente, lo que lleva a la reproducción diferencial. La teoría de la evolución dice, número 1, todos los seres vivos están relacionados. La vida en la Tierra tiene un ancestro común y se diversificó a lo largo del tiempo. Número 2. Existe gran variación dentro de las poblaciones. Debido a estas variaciones en sus genes, los individuos de una población tienen ligeras diferencias en sus rasgos. También dice que los rasgos se pueden heredar. Estas variaciones o los rasgos y características de un individuo se pueden transmitir de padres a hijos. La teoría de la evolución también dice que nacen más organismos de los que pueden sobrevivir. Las especies tienden a producir más descendencia de la que el medio ambiente puede soportar. También dice que existe una competencia por los recursos. Esta competencia crea una lucha por la existencia, en la que algunos individuos tienen una ventaja debido a sus rasgos o sus características. La teoría de la evolución también dice que sobrevive el más apto. Los individuos con rasgos más adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Además, también dice que la transmisión de rasgos ventajosos. Estos individuos con rasgos más favorables tienen más probabilidades de transmitir estos genes a su descendencia. Y por último, la teoría de la evolución dice que se evoluciona a lo largo de múltiples generaciones. A lo largo de muchas generaciones, la población cambia gradualmente a medida que más individuos heredan los rasgos beneficiosos. Existen evidencias de evolución. Las especies deben adaptarse a los constantes cambios del ambiente, lo que solo pueden lograr los individuos mejor capacitados. Los individuos menos dotados o más débiles se van a reproducir menos, lo que puede llevar a su extinción. Todas las especies evolucionan y el ser humano no es la excepción. Desde la formulación de esta teoría evolutiva, diversas disciplinas como la paleontología, la anatomía y la embriología comparadas y la biología molecular han hecho importantes contribuciones a su desarrollo y la comprobación de sus postulados. Existen múltiples evidencias que respaldan la teoría de la evolución, incluyendo los fósiles, la anatomía comparada, la embriología y muchas otras similitudes genéticas entre las especies. Por ejemplo, los pinzones de Darwin son un grupo de más de 18 especies de aves que se encuentran en las Islas Galápagos y son famosos por sus picos, que vienen en todas las formas y tamaños. Estas variaciones no son aleatorias, sino que son adaptaciones a los diferentes alimentos disponibles en cada isla. Aquí está lo esencial de esta teoría. Un ancestro de un pinzón llegó a las Islas Galápagos. Con el tiempo, diferentes poblaciones se adaptaron a sus entornos a través de la selección natural. Los pinzones con picos adecuados para la comida disponible en esa isla sobrevivieron y se reproducieron más. Esto llevó a la evolución de muchas especies de pinzones con formas de pico únicas para comer semillas, insectos, plantas de cactus e incluso sangre. Su diversidad es un ejemplo clásico de cómo funciona la evolución y por qué los pinzones de Darwin son tan importantes en el estudio de la evolución. La selección
ocurre porque alguna característica causada por los genes aumenta las posibilidades de un individuo sobreviviendo y reproduciéndose en su entorno. La selección de ciertas características cambia la frecuencia de los alelos, o sea, de las formas alternativas de un gen en una población. El número de genes adaptivos aumenta, mientras que el número relativo de genes desadaptivos disminuye. La selección natural es el mecanismo principal propuesto por Darwin para explicar cómo evolucionan las especies. Aquellos individuos con características favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus genes a la siguiente generación. La adaptación es el proceso mediante el cual las especies desarrollan características que les permiten sobrevivir en su medio ambiente. La especiación es un proceso mediante el cual nuevas especies surgen a partir de una especie ancestral debido a la acumulación de cambios genéticos. Una buena manera de estudiar la microevolución es observar estas adaptaciones. Aquellas características físicas o de comportamiento que mejoran las posibilidades de supervivencia de un animal en su medio ambiente, esas son adaptaciones. Las adaptaciones pueden ser estructuras físicas, como las espinas de un cactus que lo protegen de los herbívoros, o las patas largas y fuertes que hacen del leopardo el animal más rápido de la Tierra. La teoría sintética de la evolución combina los principios de la evolución de Darwin con los descubrimientos de genética y biología molecular y proporciona un marco más completo para entender cómo evolucionan las especies. La evolución sintética se refiere a la idea de manipular deliberadamente el proceso evolutivo. Esto se puede hacer de dos maneras. El primer método es la evolución dirigida y consiste en introducir variaciones genéticas en los organismos y luego apreciar presión para seleccionar los rasgos deseados. Piensa en ello como avanzar rápidamente la selección natural en un laboratorio. El segundo método, los científicos pueden utilizar herramientas como CRISPR para editar genes e introducir mutaciones y luego ver qué mutaciones permiten que los organismos mejoren bajo ciertas condiciones. Un ejemplo de esto es la investigación sobre los cultivos de ingeniería resistentes a la sequía o a las enfermedades. La evolución es un proceso continuo que ocurre en todo momento y en todas partes. Podemos observarla en acción en fenómenos como la resistencia a los antibióticos, la adaptación de las especies a entornos cambiantes y la diversificación de las poblaciones. La teoría de la evolución biológica explica cómo los seres vivos cambian con el tiempo. El cambio puede ser rápido. Un ejemplo es la aparición de las cepas resistentes a los antibióticos, como las bacterias patógenas, que ocurren en cuestión de horas en una placa de cultivo en un laboratorio. Pero también el cambio evolutivo puede ser lento, como muestra la historia de 3.500 millones de años de la vida en este planeta. La importancia de la evolución. La teoría de la evolución es fundamental para comprender la diversidad de la Tierra y nuestra propia historia como especie, y nos ayuda a entender nuestra relación con otros seres vivos y abordar problemas como la conservación de las especies y la salud humana. Hasta aquí llegamos al final de esta introducción a la evolución. Gracias por acompañarme. Nos vemos hasta la próxima.